Los venezolanos se enfrentan desde la tarde del jueves al peor corte de luz en la historia del país petrolero, que el régimen chavista atribuye a una supuesta guerra eléctrica organizada por el imperialismo. La Oncodevida afirma que hay más de 10.000 hospitalizados en riesgo. 15 pacientes renales murieron tras la paralización de servicios de diálisis en el marco del masivo apagón que lleva más de 48 horas en Venezuela, denunció la Oncodevida este sábado. La organización no gubernamental Médicos por la Salud denunció que la falta de suministro de energía y el mal funcionamiento, o la carencia de plantas de respaldo, han provocado la muerte de 17 personas en hospitales públicos de Caracas y otras localidades del país, pero no han entregado detalles. Los pacientes renales viven horas muy críticas debido a la falta de electricidad en al menos 95% de 139 unidades de diálisis de Venezuela. La situación de las personas con insuficiencia renal es muy difícil, crítica. Estamos hablando que el 95% de las unidades de diálisis, y que hoy llegaría al 100%, están paralizadas, debido a la interrupción de la electricidad, añadió Valencia. Los venezolanos se enfrentan desde la tarde del jueves el peor apagón en la historia del país petrolero, que el gobierno atribuye a una supuesta guerra eléctrica liderada por el gobierno de Estados Unidos y el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países. En las pocas unidades de diálisis donde existían plantas eléctricas para el día de hoy se ha hecho difícil reconectarlas debido a la falta de combustible, advirtió Valencia, también trasplantado renal. La situación es más dramática en los estados del interior del país como Zulia, donde suman cerca de 50 horas de apagón ininterrumpidas. En Caracas, la energía se restableció por periodos de varias horas en algunos sectores. El presidente Nicolás Maduro afirmó este sábado que el masivo apagón ha sido causado por ataques de alta tecnología, en su primera alusión pública al gigantesco corte de energía. Recibimos esta emboscada del ataque eléctrico, que es el ataque eléctrico más grave que haya recibido cualquier país de América Latina en la historia, expresó Maduro durante una concentración oficialista a las afueras de Miraflores, el Palacio de Gobierno. El director de Oncodevida advirtió que la cifra de decesos puede incrementarse por las complicaciones propias de la insuficiencia renal. Hemos conseguido a pacientes edematizados debido a la falta de diálisis. Luego viene la hinchazón de las extremidades, lo que podría ocasionar un paro cardíaco y otras complicaciones que podrían llevar a la muerte de más de 10.200 personas en diálisis en el país, remarcó. En una unidad de diálisis de la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, solo pudieron recibir una hora de diálisis este sábado, cuando la terapia que exigen los protocolos internacionales es de 4 horas, subrayó. Además, ayer, viernes, 48 niños que dependen de la única unidad de diálisis pediátrica del país no pudieron ser dializados. Esto se suma a la falta de medicamentos e insumos que ha sido prolongada por muchos años, denunció Valencia. Otros enfermos también han sufrido por las fallas en los sistemas de generación eléctrica de los hospitales, según ONGs. Bajo la gestión de Maduro, Venezuela cayó en la peor crisis de su historia contemporánea, con marcada escasez de fármacos y una hiperinflación que este año escalaría a 10 millones %, según el FMI.
lo que ha forzado un éxodo de 2,7 millones de venezolanos desde 2015, según la ONU. El apagón de más de 24 horas en Caracas agudiza la crisis sanitaria que vive el país. Los sistemas de contingencia no han funcionado en todos los centros. Luis José Pérez, de 18 años, tiene las manos cubiertas con vendajes. Su madre, Yaritza Gutiérrez, lo acompaña con varias bolsas oscuras y cobijas en la entrada del Hospital Pérez Carreño, al oeste de Caracas. Hace casi un mes que esperamos que sea atendido, dormimos afuera. No me quieren atender. Hoy, la excusa es el corte de luz porque el quirófano está fuera de servicio, relata el joven. Decenas de personas esperan sentadas en sillas hasta que autoricen su ingreso al centro de salud. Dentro, los doctores se abstienen de hacer declaraciones a medios de comunicación. Este viernes, en medio del apagón que ha sacudido todo el país, han notificado al médico Neomar Balsa su destitución. Sus compañeros susurran en los pasillos que la decisión se produjo por su respaldo al ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. El personal de salud disminuye durante el apagón. Con el metro de Caracas cerrado y pocos autobuses circulando es complicado moverse por la ciudad. Cientos de personas tuvieron el jueves, en el primer día del corte eléctrico, que buscar medios alternativos de transporte o llegar andando hasta sus destinos tras ser desalojadas del subterráneo. El Hospital Materno Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, en el Valle, estaba a oscuras este viernes. Solo una mujer embarazada esperaba en una silla a ser atendida. El resto salían del centro para emprender una ruta incierta hacia otros hospitales de la ciudad. Nos dijeron que no hacían cesáreas porque no estaba funcionando la planta eléctrica. Tampoco tienen insumos, afirmó otra mujer. 2 empleados confirmaron que las instalaciones estaban inoperativas por el fallo eléctrico y la falta de agua, pese a los esfuerzos de los médicos. En 2018, los doctores de este centro protestaron por los B grande. Las plantas eléctricas de emergencia no han funcionado en todos los centros. Algunas estaban averiadas y otras tardaron en encenderse, como en el Hospital JM de Los Ríos, en Caracas, el principal centro pediátrico del país. Allí fue necesario enviar una batería de emergencia para la terapia intensiva y el sistema de contingencia del hospital no pudo activarse hasta la mañana del viernes, más de 12 horas después de iniciada la crisis. Esto ha sido un caos, contó la doctora Susana Pachano. Entre el 16 de noviembre y el 9 de febrero se reportaron 79 muertes en los principales centros públicos de salud atribuidas a cortes de energía, según la encuesta nacional de hospitales, elaborada por la ONG Médicos por la Salud. Unos datos que alertan de las graves consecuencias que este último apagón ha podido generar en los hospitales venezolanos. Ha sido muy complicado hablar con los médicos porque las comunicaciones están fallando. De 40 hospitales que monitoreamos solo hemos obtenido información de 23, de los cuales 12 no tenían planta en funcionamiento, señaló Julio Castro, miembro de Médicos por la Salud, un grupo que ha reportado el fallecimiento de 2 pacientes durante el corte eléctrico. Los médicos han tenido que hacer malabares para garantizar la atención. Una paciente de medicina interna se nos descompensó y hubo que intubarla con las luces de los celulares, contó un médico del Hospital Periférico de Catia. Después de más de un día de corte de luz, Jaime Lorenzo, de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, tiene una preocupación mayor. No hemos tenido reportes de que las autoridades hayan ido a reponer el combustible que se necesita para la mayoría de estas plantas. Entramos en una hora crítica.
Estos equipos, que permiten mantener en funcionamiento las áreas críticas de los hospitales, dan suministro eléctrico entre 8 y 12 horas. Entrada la noche, las largas colas en las pocas estaciones de gasolinas abiertas en Caracas dibujaban un panorama complejo para estos centros sanitarios. Nunca un problema de luz ha ofrecido tanta claridad sobre la crítica situación de un país como lo que ha ocurrido en Venezuela desde las 5 de la tarde del jueves. A esa hora, un apagón dejó sin electricidad al país. Lo que en un principio se pensó que sería un corte más, uno de esos que se repiten cada 2 por 3, se prolongó durante horas. Casi un día en el que los venezolanos se quedaron sin energía eléctrica y con una mayor dosis de hartazgo, miedo y desesperación. La crisis evidencia el abandono del sistema eléctrico por parte del gobierno de Maduro, que acusó a la oposición y a esta. La imagen de Caracas era fantasmagórica. En una capital acostumbrada a aparentar una normalidad que no existe, la mañana de este viernes resultaba irreal. Las largas avenidas de la ciudad eran un solar por las que apenas transitaba gente. Las pocas que sí, lo hacían como si nada, caminando hacia el trabajo, decían, pese a que Nicolás Maduro había suspendido las clases y la jornada laboral. El apagón no solo dejó sin luz la ciudad, también la cayó. El bullicio que acompaña cualquier día en Caracas se había evaporado. Los lugares más vulnerables cuando se produce un corte de energía suelen ser los hospitales, lastrados a diario por innumerables carencias. En el materno Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, de El Valle, oeste de Caracas, no se atendía a embarazadas que necesitaran una cesárea por falta de luz y hasta este viernes por la mañana de agua. Solo están atendiendo partos naturales porque no hay luz. Hace unas horas llegó el agua. A las mujeres que vienen se les recomienda ir a otro hospital, aseguraba una trabajadora del centro médico. La hermana de Giordano Ramos, un joven residente de El Valle, acudió al Hospital Clínico Universitario. Horas antes había estado en el Hospital Materno de El Valle, pero le dijeron que no podía ser asistida por un médico. Ella tenía 3 meses de embarazo y sufrió un aborto espontáneo. Supo que había perdido al bebé después de hacerse una ecografía. La trajimos al clínico, pero lleva horas en observación y sin extraer el feto, explicó. Pedro González, que se identificó como administrador de LUC, dijo que había 3 plantas eléctricas funcionando. En los comercios que abrieron predominaba la ansiedad. En una panadería cercana a la Avenida Libertador, una zona tradicionalmente chavista, medio centenar de personas hacía fila a las 10 de la mañana para comprar algo de lo poco que había. La sensación de que el problema se pueda extender durante días llevó a los caraqueños que se lo podían permitir una minoría a salir en tromba para hacer un acopio de alimentos. Me llevaré lo que consiga, comentaba con resignación Asdrúbal Sánchez, de 44 años, vecino de la zona. Frente al local, decenas de personas esperaban a un transporte que no sabían realmente cuándo pasaría o si lo iba a hacer. Yo ya me cansé de andar, decía Daniel Cardona, de 37 años, quien tuvo que pasar la noche en casa de un amigo. Desde la tarde del jueves el metro de la capital, una infraestructura clave en pleno regreso a casa de los trabajadores, interrumpió los viajes. La gente se agolpaba en las puertas de las estaciones, incrédulas, poco después de que ocurriese el apagón. En un país donde los cortes energéticos son habituales, la mayoría pensaba en aquel momento que se restablecería. También se vio afectado el servicio telefónico, tanto de voz como de datos. Las comunicaciones se volvieron una quimera, lo que también golpeó a la información. En Venezuela, las redes sociales se han convertido en un resquicio ante el bloqueo informativo y la propaganda oficialista. En esta ocasión,
Los vídeos e imágenes no fluían como de costumbre. El corte también afectó al tráfico entre la costa y el distrito metropolitano de Caracas y al aeropuerto de Maiquetía, que activó un plan de contingencia para garantizar un mínimo de vuelos nacionales e internacionales. A última hora del jueves, las plantas de luz solo abastecían a la torre de control y a las luces de la pista. Uno de los últimos vuelos en aterrizar fue el que llegó de Panamá el jueves a las 6 de la tarde. Poco después de que se produjese el apagón. Para entonces aún había luz suficiente para aterrizar, apenas estaba atardeciendo, pero no en el aeropuerto. El personal de mi. El origen del apagón está claro. Guri, estado de Bolívar, una de las mayores represas de generación de energía eléctrica en América Latina, solo superada por la de Itaipú, entre Brasil y Paraguay. El motivo, casi 24 horas después, era una incógnita. El gobierno de Maduro aseguró, desde un primer momento, que se había tratado de un sabotaje y responsabilizó a la oposición y a Estados Unidos. En ningún caso especificó en qué había consistido el fallo. A media mañana, cientos de personas esperaban a Juan Guaidó en la Plaza de los Palos Grandes, en el este de la capital, donde había convocado un acto con mujeres para celebrar el 8 de marzo. Tanto el equipo del presidente de la Asamblea Nacional y como diputados opositores avanzaban hipótesis sobre lo sucedido, tratando de apuntar los tiempos del restablecimiento del servicio. La posibilidad de un fallo informático aún no resuelto sugería que el servicio eléctrico no volverá a recuperarse completamente hasta el sábado, quizá el domingo. Siguen excusándose, siguen buscando culpables, cuando solamente la corrupción, el desastre es lo que ha causado esta situación, dijo en referencia a los señalamientos del gobierno. Ya debe cesar la usurpación, por eso convocamos de nuevo el día a la calle. Venezuela es un país que exportó el excedente de energía eléctrica incluso en la región y hoy estamos padeciendo esta situación, continuó. El país lleva sufriendo cortes de luz cada cierto tiempo desde hace al menos una década. En 2008 Aixa López, entonces una madre que acababa de dar a luz, fundó el Comité de Afectados por los Apagones. Venimos haciendo un seguimiento del problema y esta es la puesta en escena de la falta de mantenimiento del sistema. El sistema eléctrico está colapsado, enfatiza. Las turbinas del Guri en las salas de máquinas 1 y 2 son 20. Solo están operativas 5 para darle luz a todo un país. Tenemos una crisis gravísima en los hospitales, donde los seguros privados se han solidarizado. López asegura.